Hoy me tocó a mí dar el testimonio. Qué miedo, qué susto. Pero aquí vamos, aquí vamos. Bueno, Dios me los bendiga. Mi nombre es Jorleni Blanco, para aquellos que no me conocen. Bueno, yo sé que ya me conocen, pero para que sepan todo el nombre mío, Jorleni Blanco Morales. Tengo 53 años, ya, qué barbaridad, qué montón. Pero lo más lindo es que de hace un tiempito para acá, de todo ese tiempo atrás, de todos estos 53 años que he tenido, ¿verdad? Como que tengo, lo más lindo para mí ha sido de un tiempo para acá, que fue cuando me volví al Señor otra vez, que me reconcilié con el Señor y decidí seguir el camino y no apartarme. Como dice, solo para tomar impulso, solo para irme adelante con el Señor y no volver atrás. Porque cuando uno conoce al Señor y se aleja, las cosas son peores. Entonces, ya viví esa experiencia, ya viví todo eso de conocer al Señor y volverme al mundo y de pronto, ¿verdad?, saber lo que es el sufrimiento, lo que es todo, lo que el diablo le pone a uno cuando uno se deja los caminos del Señor y se mete en los caminos, ¿verdad?, que no tiene que meterse. Vamos a empezar. Bueno, le vamos a orar a Dios para que el Señor sea el que me guíe, el que me dirija en esta tarde. Sé que ya son las 5 de la tarde, pero para el Señor no hay tiempo. Para el Señor es bonito entregarle, aunque sea una vez cada 15 días que venimos, ¿verdad?, dedicarle al Señor el tiempo para adorarlo, para escucharlo y para glorificar su santo nombre. Vamos a dar. Padre Santo, Señor, en esta tarde una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias. Primeramente, Señor, te damos gracias por lo que hemos hecho en esta tarde, porque te hemos alabado, porque te hemos glorificado y hemos escuchado tu palabra. Ahora, Señor, queremos que tú te muevas de una manera especial, Señor, sobre el ratito que vamos a tener en este testimonio, Señor. Te pido que tú seas quien te muevas, que tú seas quien ponga las palabras en mi boca, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor, porque tú has hecho cosas maravillosas en mi vida. Y como lo he dicho, Señor, de hace un tiempo para acá, Señor, ese ha sido mi mejor momento, porque ha sido mi mejor momento para adorarte, para exaltarte, Señor, y para glorificar tu santo nombre. Te doy gracias, Señor, y bendice a cada uno de los que estamos aquí. Abre sus ojos, sus oídos espirituales, Señor, para que cada día, Señor, anhelemos tu presencia, para que cada día glorifiquemos tu santo nombre. En el nombre de Dios Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, Señor. Bueno, vamos a ver con qué empiezo. Bueno, mi niñez, voy a decirles que mi niñez fue una niñez. Nosotros somos 7 de matrimonio y sufrimos mucho porque desgraciadamente tuvimos una niñez de pobreza, una niñez horrible porque cuando eso, ¿verdad?, no sé, vivíamos mal, sinceramente. Éramos tantos y mi papá ya no podía darnos los gustos, ¿verdad?, que ahora muchos chiquitos tienen, que les dan todo lo que les dé la gana, ¿verdad?, o todo lo que quieran y tienen cómo disfrutar, ¿verdad? Nosotros no, nosotros sí tuvimos una niñez escasa, una niñez donde teníamos que comer de una olla de pan como 7, 8, porque si no, ¿verdad?, y era un pedacito así de pan y con eso teníamos que llenarnos, ¿verdad? Tuvimos una vida de pobreza, pero gracias a Dios, Dios aquí nos tiene. No nos morimos de hambre porque el Señor así lo dispuso, aunque sea un pedacito de pan, un pedacito de algo, pero tuvimos comidita para alimentarnos y aquí estamos. Como nosotros tuvimos una niñez donde mi mamá se fue de la casa, nos dejó botados, nos dejó botados a todos. Jay, que es la segunda de los mayores, ella fue la que se hizo cargo de nosotros, de todos los 7. Ella fue la que se encargó de chinear, de mandarnos a la escuela, de todo lo que fue, ¿verdad?, el papel de una mamá. Y en eso ya tuvimos que pasar también cosas porque ella como asumió la responsabilidad de ser mamá con todos nosotros. Entre los hermanos hubo rebeldía, hubo muchos rebeldes, hubo muchos que eran, yo me imagino que uno se sentía, no sé, solo, no sé, pero hubo mucha rebeldía entre los hermanos. Entonces le tocó duro también a ella tener que batallar, tras de que tuvo que lidiar con 7, ¿verdad?, chiquititos, porque hasta de brazos, y yo soy la número ¿qué? Ya me olvidó. Como la 5,
La 5, ¿verdad? Sí. Yo soy la número 5. Cuando mi mamá se fue, yo tenía 2 años y había uno de meses, ¿verdad? Y entonces todos éramos chiquititillos. Nos criamos en ese ambiente donde ya uno siempre dice, y yo le cuento a mi hermana que a mí hay muchas cosas que a mí se me han olvidado. No sé si el Señor quiso que se me olvidaran, porque no sé si eran tan dolorosas que se me olvidó. Y digo, entonces a veces quiero recordar, ella me dice, ¿usted se acuerda de tal y tal cosa? No me acuerdo. Y por más que le hago, no me acuerdo. Pero sí sé que pasamos muchas cosas durillas. Cuando entré a la juventud, la mujer se hizo rebelde, ¿verdad? Se hizo súper rebeldilla. Entonces, me hice noviera. Entonces eran los pleitos, ¿verdad? Porque yo era media noviera. Era rebeldilla. Pero a los 15 años yo me fui de la casa. Yo dejé mi casa porque mi papá era un papá agresivo. Mi papá era un papá que era muy concho, era un agresor. Tenía, qué sé yo, él se desquitaba. El hecho de que mi mamá nos había dejado botados, él se lo desquitaba con nosotros, con los hijos. Entonces él tomaba, y cuando él tomaba, llegaba y nos golpeaba. Golpeaba a un hermano, uno que le decía, ¿ese qué color es? Y si él le decía rojo, le pegaba, no, es azul. Y si le decía, bueno, es azul, le golpeaba otra vez porque decía es rojo, ¿verdad? Mi papá era así, tenía eso. Entonces mi papá nos maltrató mucho a nosotros, en excepción a mi hermana Yalili, que ella era como la consentía a mi papá. Entonces a esa sí, como yo creo que casi no le pegaba, porque yo nunca vi que la golpeara. Sí vi a golpear a mi hermana y a mí, ¿verdad? A nosotros. Entonces yo me fui de la casa, me fui a los 15 años porque mi papá me quebró la nariz. Entonces yo me fui de la casa. Estaba tan enojada que me fui a vivir a una casa de una tía donde llegué más bien a sufrir peor de lo que estaba sufriendo de mi papá. Fue algo, ¿verdad? Terrible, porque topé con una tía, hermana de mi mamá, que son el diablo entero, porque ellas son muy agresivas, son amargadas, tienen esa cosa de sufrimiento, porque tal vez ellas han sufrido también, porque mis abuelos eran también agresores. Y eso ha sido una cadena generacional, ¿verdad? Una cadena de abuelos y todo, de agresividad. Entonces ella fue una persona que me agredía. Entonces, y pasé a ser como una esclava en la casa. Era como una esclava y yo decía, ay, que mi papá venga por mí, y nunca llegó mi papá, nunca. Y yo decía, me arrepiento de mí de la casa, pero que ojalá mi papá venga. Y mi papá nunca se presentó, entonces así me tocó quedar. Empecé a trabajar y conocí al que es mi esposo, bueno, mi ex esposo, porque todavía estoy casada, entonces mi esposo. Lo conocí y yo, como estaba desesperada por salir de donde mi tía, decidí juntarme con él. Y uno no entiende que hay personas que acarrean maldiciones tan generacionales, ¿verdad? Que vienen de familias terribles, que a uno qué le importa, ¿verdad? Uno ya se casa o se junta o se va, ¿verdad? No sé. Y yo salí corriendo de la casa y me decía mi tía, ¿qué apellido es ese muchacho? ¿Verdad? Cuando lo conocí. Entonces yo le dije, ay, ya sale 20. Yo creo que le dije hasta Rojas, le dije. Y me dice, cuidado, es Tiras. Tiras se le llama a la familia de ellos, porque es por parte de los Ibaja. Y entonces yo escondí el apellido porque a mí me decían, esos son malos, esos son borrachos, son alcohólicos, son drogadictos, son narcotraficantes, son de todo, ¿verdad? Y yo, desesperada por salir de la casa, me fui de la casa. Durante ese tiempo, antes de irme yo para la casa, mi hermana ya se había convertido. Ella se había convertido al Señor. Entonces, la función de ella fue llevarnos a todos. Yo tenía como unos 11 años, ¿verdad? 11 o 12 años. 12, ¿verdad? Entonces, ya yo me fui también a meter a la iglesia, a conocer del Señor y empezamos a ir con Jay y hasta me bauticé. Pero el bautizo que yo hice fue un bautizo como por hacérmelo, porque yo no había puesto ese interés en lo que era, ¿verdad? Entonces yo no le tomé tan importancia a ese bautizo. Y hasta ahora que me volví a bautizar, porque yo me volví a bautizar ahora ya cuando volví al Señor. Y ese sí fue mi bautizo verdadero, ahí sí nací de nuevo como el Señor lo quería. Entonces yo conocía la palabra y me junté primero y después me casé civil con un hombre, ¿verdad? Que era inconverso totalmente, era alcohólico. A mí me decían que él tomaba mucho porque él me llevaba 7 años
y que él tomaba mucho y yo como que no me importaba eso. Pero me llegó a importar cuando ya yo me casé. Cuando me casé fue donde empecé a tener ese martirio, porque cuando yo me junté, estaba bien y yo me fui a vivir con él y todo, pero cuando yo me casé es algo tan extraño que yo creo que a muchas personas les pasa, que cuando viven juntados viven un poquito mejor, pero cuando se casaron ya el enemigo empieza a hacer y hacer hasta que se pelean y hasta se divorcian. Así pasan muchas parejas. A mí me pasó que cuando yo me junté 3 años, ya a los 18 me casé, ya, y me casé por la iglesia católica, porque él era católico. Entonces yo a mí en ese lapso que me fui a la casa y todo, ya no busqué de Dios más, sino que me metí a lo que era estar en la casa y quedé embarazada de mi hijo mayor a los 18. Y entonces me enfoqué solamente, digamos, en que estaba embarazada y entonces a mí como que no me importaba lo que estaba pasando. Me casé antes de que mi hijo naciera, para que mi hijo naciera en matrimonio. Entonces yo decía, yo voy a casarme porque yo no quiero que mi hijo nazca fuera de matrimonio, sino que nazca por matrimonio, para que el Señor, ¿verdad?, nos bendiga y todo eso. Pero uno está tan lejos de que no entiende los preceptos esos, ¿verdad?, de que uno se casa para que todo esté con el orden de Dios, pero ya uno acarreaba cosas por haber desobedecido, por haberse juntado y por haberse ¿verdad?, metido con una persona inconversa. La palabra de Dios dice, no os unáis a yugo desigual, y uno a veces comete ese error. Muchos jóvenes de ahora hacen eso, que se unen a yugos desiguales, y ese es el error más grande, unirse uno a yugo desigual, porque la misma palabra lo previene a uno, que no lo haga, pero uno como es tan humano, ¿verdad?, uno lo hace. Pero viví esa experiencia de que sufrí mucho con mi ex. Yo trataba de buscar de Dios, trataba de vez en cuando, ¿verdad?, buscarlo y todo eso. Y cuando me percaté ya tenía 3 hijos. Ya tenía 3 hijos varones. Mi ex nunca estaba. Mi ex era una persona que llegaba fin de semana y lo volví a ver hasta 4 o 5 días después. A él no le importaba, ¿verdad?, nada a la familia. Él nunca asumió la responsabilidad de casarse. Entonces me tocó a mí llevar toda la batuta. Nunca quiso él hacerse responsable con los hijos. Entonces a él no le importaba si comíamos o no comíamos, y pasé muchas necesidades con mis 3 hijos. Mi papá, en ese tiempo, él era una persona que yo llegaba y le decía, papi, me ayuda porque necesito algo de comer a los chiquillos, y entonces mi papá me llevaba arroz y frijoles y cosillas así, aunque alegaba, pero él me las llevaba. Y yo, entonces era un enojo lo que yo tenía, porque yo decía, ¿por qué?, ¿verdad? Entonces, como uno es el que se aleja, uno se enoja, y yo no sé si yo me enojaba con Dios, pero sí me enojaba mucho. Y yo decía, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y es por la desobediencia. Cuando uno es desobediente, ahora uno que es viejo, ¿verdad?, lo entiende. Y yo decía, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que tener un hombre así? ¿Por qué tengo que está pasando esto? A veces los hijos me decían, mami, ¿qué vamos a comer? Y yo, no tengo nada. Y es durísimo. Y yo les puedo decir que no hay cosa más dura cuando uno tiene que decirle a los hijos, no tengo comida. Eso yo lo viví. Y esa es una de las áreas que yo a veces digo, Señor, que pienso que tal vez no he superado, porque me recuerdan. Porque hay cosas que, como le digo, hay cosas que no me recuerdo, pero hay otras que sí. Y entonces yo siempre dije, es algo que le odio a mi ex, porque tuve que pasar todo eso con mis hijos. Y entonces yo decía, mientras yo estaba así, mi marido, él en sus borracheras, porque él es alcohólico, entonces viajando por todas las playas de Costa Rica, ¿verdad?, con amigos, y se iba a vacilar y todo, y la mujer tenía que ver qué hacía con los hijos. Entonces experimenté esa parte de mi vida donde yo me enojaba mucho. Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces el Señor ni siquiera me respondía ni nada, porque yo no sé, la verdad, si era que mi relación con él no estaba bien, porque no estaba bien. Entonces mucho menos podía recibir una respuesta del Señor. Pasaron los años y a mi ex le dieron un trabajo en Pital. Yo viví 13 años en Pital. Me fui para Pital porque yo estaba deseando salir. Yo vivía como mi ex es de familia de esos y bajas,
nos fuimos a vivir ahí por el cementerio. Nosotros vivíamos por ahí, por donde estaba toda la chusma, por ahí. Entonces, yo pasé una etapa muy dura donde en la puerta de la casa donde yo vivía, mataban gente. Nosotros eran no sé si ustedes conocen, ahí en el barrio de la Cruz hay unas gradas que salen arriba, las conocen, ahí. Yo viví por esas gradas, en el puro centro de esas gradas hay una parte así como que doblan y la puerta estaba así en la pura vuelta. Entonces ahí acuchillaron a un montón, ahí mataron un montón, ahí asaltaban, entonces donde forcejaban, pegaban en la puerta de mi casa. Y yo agarraba a los hijos míos y yo me hacía un puñito en el cuarto, porque yo decía, si esta puerta se abre, ¿verdad? Caen ahí adentro y quién sabe ni qué pasa, ¿verdad? Entonces yo, Señor, ayúdame, Señor, protégeme, Señor, por favor, protégeme en eso, ¿verdad? Y el Señor fue fiel, porque Él me cuidó durante ese tiempo que estuve ahí. Yo viví varios años ahí, y el Señor a mí me cuidó, y mi marido brillaba por su ausencia, y solo yo con mis hijos chiquititicos, y tenía que ver eso, donde se agarraban, donde me empujaban la puerta, se querían meter a veces a la casa, y yo lo que hacía era así. Le contaba yo a mi hermana que yo llegué a un extremo donde yo me acostaba, yo duré muchos años que yo no pude dormir, porque yo no podía dormir del susto, digamos, de cuidar a mis hijos y de vivir en ese lugar y todo, entonces yo no podía dormir, entonces me dio insomnio años. Entonces, como me metía en la noche, así amanecía, cuidando a los hijos míos, entonces viví muy terrible esa etapa, al extremo que me dio depresión. La mujer le dio una fuerte depresión, que empecé a irme de una manera que al final, yo en tiempo que no reconocía ni a los chiquillos de lo que yo sentía, me puse flaca, que me quiso, no sé si era algo, pero al final fui al doctor y lo que me dio fue bronconomonia, me dio una bronconomonia y una bronco no sé qué, pero me dejó como en 40 libras, delgada, era un esqueleto andante, hasta que se me dan los ojos así, horrible, ¿verdad? Y mi ex en sus cosas. Entonces yo sufría mucho, me deprimí y yo no podía salir a la calle. Andaba con un abrigo cuando salía, que Jay me decía, ese abrigo, yo no sé cómo hacía usted, pero yo andaba con un abrigo y aquellos soles, y yo decía, no, porque me va a dar un derrame, me va a dar un derrame. Yo me paraba de la gente y decía yo, tengo la cara bien, le decía yo a la gente. Entonces se quedaban así como, ya está loca, ¿qué le pasa, verdad? Entonces yo le decía, tengo la cara bien, y me decía, sí, y yo sentía donde a mí la cara se me corría, era algo que yo sentía, porque el diablo seguro me hacía sentir, ¿verdad?, de todas esas cosas, y yo sentía donde la cara a mí se me torcía, y entonces yo pegaba unos gritos ahí en media calle, porque yo sentía que a mí me estaba dando un derrame, y así. Estaba tan mal que de pronto a mi ex le salió un trabajo en Pital, y entonces yo le dije, ok, nos vamos, y nos fuimos para allá, y parece mentira, pero el clima de Pital me quitó la bronconomonia, el calor, no sé si me ayudó a los pulmones o no sé qué sería, pero la cuestión es que me curó y me engordé un poquito, sí, se me quitó ese dolor porque no podía ni dar 2 pasos. Yo caminaba 2 pasos y me sentaba y así, y hasta que se me quitó. Y yo, ay, mira, nos invitaron a una iglesia allá en Pital, en la Pentecostal de Pital, nos invitaron a ir ahí, cuando eso estaba Mojica, el pastor Mojica, y nos fuimos para ahí, entonces ya como que empezamos, pero mi ex seguía viniéndose para acá a tomar licor y todas las cosas que hacía, ¿verdad? Y se venía en la noche, si llegaba tal vez el otro día o así, pero yo empecé a tratar de enmendar lo que yo necesitaba con la ayuda de Dios, porque yo le dije al Señor a él, durante ese tiempo que estaba yo así, yo le dije un día al Señor, ya no puedo más, necesito me quites esto que yo siento, porque de verdad yo me voy a volver loca, y el Señor a mí me ayudó. Les puedo decir que a mí el Señor, cuando ya me fui para Capital, Él me quitó eso como así, no fue de la noche a la mañana, pero sí en poco tiempo, empezó Él a quitarme todo lo que yo sentía de la depresión, todas las cosas raras que yo sentía de la depresión. El Señor me ayudó y me liberó de esa área, el Señor a mí me sanó. Por eso yo cuando a veces veo a la gente que está así, yo le digo, el Señor puede cambiarlo, el Señor puede transformar su vida, porque conmigo lo hizo. Yo lo que le dije fue, Señor, ayúdame, necesito de ti, necesito que quites esto de mí, quítame esta depresión, quítame eso, porque yo me quedaba viendo a los hijos míos y yo decía, estos carajillos, ¿quiénes son? Y eran los míos. Entonces yo decía, yo me volví loca, y de pronto ya volvía otra vez mis chispazos, ¿verdad? Yo decía, uy, no son los míos, soy Dios mío, quítame esto, ¿verdad? Y yo me asustaba, y entonces eran unos nervios que yo tenía por todo lo que estaba pasando,
pero el Señor a mí me ayudó y me quitó eso. Mi ex decidió su vida, él siguió tomando, se vino para acá, entonces yo traté de enfocarme y meterme de lleno en la iglesia, que llegué a ser la ministra de alabanza durante 10 años en la iglesia pentecostal. Pero yo puedo entender ahora que yo estaba en la iglesia, pero no estaba en la iglesia. Cantaba y yo sé que el Señor a mí me ayudaba, me usaba, pero me faltaba mucho. Había algo en mí que me molestaba y era el hecho de que mi ex, yo le hablaba de la palabra y él no, lo que decía era vacilarme, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces a él no le importaba ni nada. Entonces yo decía, ¿por qué tengo yo que llevar la carga yo sola? ¿Por qué tengo yo que estar, verdad, con esta carga? Y yo llevaba a mis hijos y todo. Y yo decía, pero ¿por qué, Señor, tengo que estar yo pidiéndole que el otro cambie todo si él no pone de su parte? ¿Por qué, Señor? Yo me inclinaba bien ese quejamiento. Pero aún así, el Señor me tenía ahí cantando, cosa que a mí me gusta mucho. Ustedes lo ven, a mí me gusta mucho cantar. Me gusta cantarle a Dios. No cantar por cantar, es cantarle a Dios. Y entonces me enfoqué en pedirle a Dios que salvara a ese hombre, que lo tocara, ¿verdad? Y todo. Y mi ex tuvo un encuentro con el Señor. En una campaña, yo estuve clamándole a Dios para que él hiciera algo. Y el Señor, donde él estaba tomando, lo dejó ciego. Yo le dije al Señor, trata con él donde esté. No sé dónde, pero trata con él. Y de verdad, este hombre quedó ciego. Como pudo, lo trajeron hasta el hospital. Y él llegó donde yo estaba. Y yo estaba ahí en la campaña. Y él llegó ahí y me dijo, estoy ciego, no veo. Y oraron por él y el Señor le abrió los ojos. Eso fue algo que de verdad. Y entonces yo me quedé así como, ¿verdad? Yo digo, uy, Señor, gracias, porque de verdad tú. Y de verdad el hombre en su momento fue así como que cambió, pero el diablo por ese lado me tocó a mí y me decía, no, eso es pura mentiras. Este hombre, ¿qué se va a convertir este hombre? Nada, eso es lo que está haciendo, es pura farsa. Y de verdad yo no le creía a él que se había convertido. Entonces yo chocaba mucho con él por eso, porque tal vez él llegaba, me decía algo y yo no me ponía de acuerdo con él para nada. Y así llegamos a ser pastores de jóvenes, porque nosotros fuimos pastores de jóvenes. Pero yo nunca tuve esa convicción de que él fuera en serio. Y yo decía, entonces, durante ese tiempo, Dios a mí no me había tenido, digamos, yo no había tenido un encuentro porque no creía de que Dios lo hubiera transformado a él, sino que yo estaba, ¿verdad?, indecisa y todo. Pero llegó el momento en que mi matrimonio se destruyó. No, a partir de que fuimos jóvenes, pastores de jóvenes, yo cantaba y todo, mi matrimonio se destruyó. Decidió venirse para acá, nos vinimos después de 13 años de vivir allá, nos vinimos para acá y fue como digamos aquí, y 2-3 meses después mi matrimonio se destruyó. El problema de ahí es que ya yo decía, yo no voy a ir a la iglesia, ¿por qué tengo que ir yo? ¿Por qué tengo que ir solo yo? Y yo no acaté a lo que yo traía, que eran mis hijos. Yo no acaté en eso, sino que yo decía, no. Y los chiquillos me decían, mami, vamos a ir a la iglesia. No, primero tenemos que buscar una iglesia aquí. Y yo decía, no, la otra semana vamos, la otra semana. Y así dejé de ir a la iglesia durante mucho tiempo. Durante ese tiempo, los hijos míos ya empezaron a estar, mi ex se fue y estaban en la preadolescencia. Y fue la parte más dura que tuve que batallar con ellos, porque yo sola, en situaciones difíciles, él nunca me ayudó con ellos económicamente. Y entonces la vi feísima. Vi cómo mis hijos, 2 de ellos, quisieron meterse en drogas. Y eso para mí fue fuertísimo. Uno de los míos, ese sí fue perseverante, el hijo mayor mío ha sido perseverante en las cosas de Dios. Ya él está casado y todo, y él sigue, ahí está en la metodista. Pero él es una persona que no se alejó, sino que él se quedó y dice él, yo seguí clamando por mis hermanos, por mi mamá, por todo, dice él, para que ellos volvieran. Y de verdad, nosotros nos separamos, ya empecé yo a trabajar, me tocó trabajar duro y todo, pero a mí algo me faltaba, y era el Señor, porque lo que yo traía era enojo. Venía con un enojo con mi papá, venía con un enojo con mis hermanas, porque yo siempre dije, mis hermanas a mí nunca me quisieron, desde chiquitilla. Yo decía, mis hermanas nunca me quisieron porque tal vez ellas dos estaban juntas y yo llegaba a hablarles y en pelota me daban, entonces a mí no me quieren, ¿verdad?
Y entonces a mí se me metió eso. Tal vez mi papá decía, vaya con ellas, y mi hermana me decía, camine bien atrás usted, no nos acerque, porque ellas eran así, ¿verdad? Las dos, y yo era la más chiquitilla. Entonces me decían, camínense bien atrás, mientras que ellas iban adelante. Entonces yo decía, no, estas mujeres no me quieren a mí. Y todo eso, ¿verdad? Lo maquinaba tanto que entonces lo que tenía era un resentimiento con ellas, un resentimiento con mi papá, porque yo con mi papá tuve muchas experiencias, ya para la gloria de Dios sé que el Señor lo tiene en la salvación, lo salvó, pero mi papá hizo muchas cosas conmigo y hasta tuve problemas de abuso. Entonces yo traía ese odio, esa cosa, ¿verdad? Con él, pero el Señor, yo sé que lo perdonó a él y lo salvó, porque él se fue con el Señor. Y entonces ya mi vida fue transcurriendo en buscar lo que no, como todas las personas que se alejan del Señor, ¿verdad? Buscan lo que no tiene que ser. Y como mi ex se fue con otra mujer, desde el momento que nos separamos, él se fue con otra mujer. Yo tengo ya 17 años de separar y tiene 17 años de estar con otra mujer. Él, desde el momento que salió de la casa, se fue con la otra. Y entonces yo decía, ¿pero por qué? Si él tiene una pareja, ¿por qué yo no? Yo le decía, Señor, ¿por qué yo no puedo tener una pareja? ¿Por qué yo no me puedo hacer de alguien? ¿Por qué solamente él? ¿Verdad? Decía yo le reclamaba al Señor y le reclamaba a él también. Le decía, ¿por qué usted sí, yo no? ¿Verdad? Porque yo necesitaba tener a alguien. Y entonces cometí muchos errores que se afectaron a mis hijos, que después ya me tocó pedirles perdón. Pues yo les pedí perdón a ellos por las cosas que hice mal. Porque uno, cuando se aleja del Señor, está todo mal. De esos en la misión con Fabricio estábamos viendo de las bendiciones de la obediencia y las bendiciones de la desobediencia. Y veíamos ahí, ¿verdad?, todas las cosas malas que le llegan a una persona cuando uno no obedece. Y de verdad, cuando uno no hace la voluntad del Señor y cuando uno no se somete y prefiere las cosas del mundo, acarrea todo lo malo, enfermedades, destrucción, ¿verdad? Todo lo que dice ahí en el pasaje ese de Deuteronomio 28. Y entonces seguí mi vida. Mis hijos ya se hicieron ya muchachotes, ellos en sus cosas, yo en las mías. Me ha tocado trabajar mucho desde que me separé de mi ex. He tenido que trabajar mucho, demasiado, para por lo menos ir llevando, ¿verdad?, toda la carga y todas esas cosas. Gracias a Dios, mis hijos han estudiado, como he podido, mis hijos han estado en la universidad y yo le doy muchas gracias a Dios porque ellos ya han estado pulseándola. Solo chiquitillo, que es un poquillo más rebeldillo, pero sé que el Señor me lo va a transformar también y le va a ayudar en todo. Y entonces, ya como yo tenía esa necesidad de algo, y como a mí todavía me ha gustado cantar, me da la casualidad que cuando yo, bueno, algo antes de que se me olvide, cuando yo estaba ya en el proceso más duro, ¿verdad?, que tuve que trabajar y trabajar, yo le di a mi hermana, a mi hija Monse, se la di porque yo tenía que jalarla 11 de la noche, 5 de la mañana, y así tenía que estar jalando. Entonces un día ella me dice, ¿por qué no la dejas aquí? Entonces le digo, sí, voy a dejársela. Y ese dejársela lo tuvo 6 años, mi hermana. Y entonces yo lo que hacía era que todas las noches salía a trabajar y me iba, le daba una vuelta a la villa y de todo, y ya me iba. Pero la tuvo 6 años. Jay me ayudó mucho y yo siempre le he dado gracias a Dios porque ella me la ayudó mucho. No le faltó a ella nada porque me la tenía muy bonita. Ella siempre me la anduvo muy bonita. Nela me la anduvo muy bonita. Como Nela era que me la peinaba y me la mojaban y todo, siempre anduvo muy linda ella. Y ella estuvo con Jay 6 años. Y entonces, por ese lado yo siempre, y se lo doy, le digo nuevamente, le doy gracias por haberme cuidado a mi hija, porque ella fue mucha ayuda para mí. Y después, como a mí me gusta cantar, da la casualidad que me invitan un día de pronto. Bueno, sí, hasta eso. Yo toco guitarra y aunque ustedes no me lo creen, a mí me enseñó a tocar Dios. El Señor fue el que me enseñó a tocar, porque mi papá, como mi hermana era la preferida, entonces le pagaba clases de guitarra y yo me iba y me subía a un paredón y yo desde el paredón vi a la muchacha haciendo las notas, todo lo que tenía que hacer, cómo hacer los signos y todo. Entonces yo vía y cuando llegaba a la casa mi hermana, yo escogía la guitarra y practicaba y así fue como aprendí. El Señor me enseñó a mí a tocar guitarra. Nadie, ella le pagaron cursos, ¿verdad? Le pagaron cursos y todo, y la mujer, usted la ve, no toca, nunca pudo.
pero a mí fue así, como un chispazo. Yo como en un año y de eso yo ya sabía tocar guitarra, y solo viendo. Ese fue el Señor y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que me ayudaron, porque el Señor quería que yo le cantara, que yo le tocara con la guitarra y todo, y así Él me enseñó. Que como a mí me gusta cantar, me dicen, porque me oyeron cantar un día, y entonces me dice, ¿por qué usted no se mete a ayudarnos ahí en un coro que vamos a hacer para cantar ahí unas canciones, ¿verdad? Entonces yo, ajá, y yo, sí, a mí me gusta cantar, entonces digo, sí, tiene que ir al ensayo con nosotros. Y ya yo fui al ensayo y en eso veo al muchacho tocando guitarra y a mí me gustó, entonces yo cogí la otra guitarra, empecé a seguirlo y al momento ya estaba montada con las canciones que iban a tocar y empecé a cantar. Y cuando me percaté, ya yo estaba metida en un coro de la Iglesia Católica. Me metí a la Iglesia Católica a un coro ahí a cantar y de pronto fui la que dirigía el coro de la Iglesia Católica. Y yo con tal de cantar, yo decía, a mí qué, yo soy conocedora de la palabra, pero yo sé que no está bien, pero yo lo que quiero es cantar. Y yo decía, ok, yo le voy a cantar, yo no le voy a cantar así, ¿verdad? No sé si tal vez diré mal, pero yo decía, no, yo le voy a cantar a Dios, no le voy a cantar a todas esas imágenes. Entonces yo cantaba, pero estaba mi tía ahí. Y una de las cosas, no sé si tendrá que ver, pero yo siento que uno a veces comete tantos errores que yo digo, no, yo le estoy cantando. Y yo cuando estaba tocando guitarra y yo volvía de aquel Cristo y yo decía, no, yo le estoy cantando al Señor, yo le estoy cantando al Señor. Yo no le estoy cantando eso, yo le estoy cantando al Señor, ¿verdad? Y así estuve durante mucho tiempo. Una vez iba a tocar una misa y me entra un mensaje de mi hermana, no sé si fue en diciembre o en enero, un mensaje que me entró suyo. Y una vez yo iba a cantar una misa y fue como que ya me extorsionó, ¿verdad? La mujer con lo que me puso. La palabra que me mandó. Sí, porque yo a ella no le hablaba, eso es otra cosa. Cuando yo me llevé a mi hija de donde mi hermana, yo estaba muy enojada, muy enojada con ella, al extremo que llegué a odiarla y yo vomitaba, ustedes no me lo creen, yo vomitaba, cuando hablaban de mi hermana yo vomitaba. La detestaba tanto y la odiaba tanto que me decían, ¿y su hermana cómo está? No sé, yo no tengo hermanas. ¿Y su hermana cómo está? No sé, porque yo ni para mí está muerta. Y yo era así, yo la detestaba de una manera, porque antes de que yo me llevara a mi hija, de uno, como no le digo, y uno hacía cosas, ya uno andaba ahí haciendo cosas, mi hermana ha sido muy estricta, entonces ella me decía, usted contamina mi casa. Entonces no me dejaba entrar del portón. Ya en los últimos tiempos, cuando ya yo iba a ver a mi hija, ella no me dejaba entrar porque decía, usted contamina mi casa. Entonces yo me le agarré un odio, pero un odio, ¿verdad? Yo decía, ¿y esta qué se cree, verdad? Que yo le contamino la casa, y ella qué, ¿verdad? Yo bravísima. Y entonces cuando me llevé a mi hija, duré años que yo ni siquiera la determinaba, para nada. Pasaba yo, porque yo trabajaba en Florencia, pasaba yo en el bus y yo tenía que volver a ver para el otro lado, porque si yo volvía a vivir a la casa de ella, yo me vomitaba de lo que yo sentía, del odio que le tenía, imagínense. Y yo decía, no, esta vieja la detesto. Pero yo cuando llegaba me decían, ¿y su hermana qué? ¿Cómo está? No sé, ni me interesa. ¿Y su hermana? Yo no tengo hermanas. Y me decía, pero sí, usted tiene hermana Jay y Yalil. Me decía, me da más cólera, ¿verdad? Me decían así, su hermana se llama Jay y Yalil. No, yo no tengo hermanas, para nada. Y así era. Hasta que un día, cuando mi papá se murió, ¿verdad? Yo la vi, bueno, tuvimos que irnos ahí donde mi hermano. Y yo, Dios mío, ahí está esta vieja, ¿verdad? Yo decía, ahí está esta vieja. Y al final tuve que hacerla más aguada, pero tuve que, hola, y así, ¿verdad? Y aún así yo no sentía, digamos, ese sentimiento de hermanas ni nada. Una vez, luego ya le dije a mí, vamos a caminar. Y no sé por qué el Señor me jaló y me hizo metida de ella. Yo iba caminando y en eso me dice Monse, vamos a caminar. Y yo, sí, vamos. Y cuando íbamos, bajamos todo ahí de la guacamaya para allá para caminar, cuando de pronto me dice una, entra. Entonces le digo yo a mi hija, entremos a ver a su tía. ¿Está loca usted? ¿Está loca? Que vamos a ir a meternos ahí, ¿qué quiere? Que nos hagan sacadas. Me dice mi hija. Entonces le digo, no, ¿usted qué sabe? Si nos echan, pero no vamos. Y fue un deseo que yo tuve, ¿verdad? Y entré ese día, de mi hermana. Y entonces ella le digo, hola, ¿puedo entrar? Y yo toda humildota, ¿verdad? Y sí. Y ¿puedo entrar? Y me dice mi hermana, sí, claro. Y desde ese día ya no salgo de ahí, ¿verdad? Porque el Señor ya me volvió a traer. Pero
empecé a cantar con una iglesia católica sin pensar que lo que estaba haciendo estaba mal, porque estaba muy mal. Cuando mi hermana empezó a decirme, ¿verdad? Porque ella le quería dar un yello cuando le mandaban fotos viéndome a mí cantando en la iglesia católica, como con 1000 personas ahí en una misa, y ella hasta que le quería dar un yello, ¿verdad? Porque había gente que yo veía que yo cantando y me tomaban fotos y yo, qué diantre, ¿verdad? Y eran que me estaban grabando y todo se lo mandaban a ella, todo lo que yo estaba haciendo. Entonces ahí sí, mi hermana se quería morir del estrés. Y entonces yo seguí cantando en la iglesia católica. Y no sé si puedo decir esto, pero esto tiene que ver mucho con el enigma de lo que nos mandaron. Lo que les voy a decir, eso tiene que ver mucho, no les voy a decir qué es, ¿verdad? Pero voy a darles una pistica, no sé si ya lo habrán descifrado, no sé, ¿verdad? Pero les voy a decir que cuando se mandó lo del enigma, una de las cosas que yo lo entendí, porque yo lo viví, cantar, dice el enigma, que los cánticos de los gorriones son lanzadas a las nubes, dice, y tomadas por cuervos para destrucción de las aguas cristalinas. Cuando yo leí eso, yo dije, eso tiene que ver mucho, porque muchas veces creemos que estamos cantando y que estamos haciendo algo bien y estamos tan largo del Señor, que lo que más bien estamos haciendo es destruyendo. Entonces, no sé, ¿verdad? Y tienen que entender, ¿verdad? Que a veces uno que es que canta, pero que lo que más bien lo que está haciendo es destruyendo la unción de Dios, todas esas cosas. Entonces, ahí ustedes sabrán, ¿verdad? Pero yo lo viví y lo entendí porque yo lo viví. Yo cantaba y cantaba y cantaba en la iglesia, pero no me sentía bien. Y me decían, qué voz más linda. Los sacerdotes, tuve, bueno, amistad con todos los sacerdotes de ahí, me decían, qué voz más linda. Pero no, el Señor no me quería ahí, el Señor me quería fuera de ahí. Y de verdad tuve algo que le dije al Señor, ayúdame. Y el Señor me habló así como de la noche a la mañana y me dice, el que toma su arado y vuelve atrás no es digno de mí. Esa palabra, el que toma su arado y vuelve atrás no es digno de mí. Y yo dije, uy, Dios mío, conforme entendí esa palabra, yo dije, no, aquí me vuelvo al Señor. Señor, ayúdame. Y de verdad el Señor empezó a tratar conmigo de una manera, pero de una manera hasta el extremo, que cambió mi vida de una manera y empecé yo a sentir perdón por otras personas. Empecé a sentir cómo el Señor iba cambiando todo el odio que yo tenía. Y aún tengo un poquito, porque yo reconozco que tengo un poquito de algo que no está bien, que el Señor quiere que yo cambie, pero como dice, aquel que empezó la obra en mí la va perfeccionando de día en día. Entonces el Señor va a ir cambiando mi vida. Y yo lo sé, que va a ir quitando todavía las cosas más feillas que a veces tenemos que no nos damos cuenta, porque Él nos va revelando y nos va revelando qué es lo que está mal en nuestras vidas. Conforme empecé a meterme yo en las cosas de Dios, los chiquillos me decían, imagínense, los chiquillos me decían a mí, mami, usted toda una cristiana metida en la iglesia católica, ¿cómo es posible? Entonces el del medio me dice, entonces yo voy a la misa con la mujer, usted va a misa, yo voy. Y entonces yo, no, entonces me dice, usted no me puede decir a mí que no porque usted lo está haciendo. Y de verdad, ¿con qué moral, verdad? Le iba a decir yo. Y entonces cuando el Señor me sacó de ahí, cuando el Señor habló a mi corazón y me sacó de ahí, yo tuve que decir a mis hijos, perdón por lo que hice, perdón porque por medio de mí ustedes fueron ahí. Digo, así que les pido perdón y ya el Señor me perdonó por haber hecho eso, salgan de ahí. Y gracias a Dios, mi hijo ya no volvió. Gracias a Dios el Señor le quitó a la mujer que lo llevaba y yo digo, el Señor hace cosas maravillosas. Durante este tiempo que me ha agarrado el Señor, porque el Señor ha ido sanando mi vida mucho, yo le digo al Señor, yo quiero servirte. Y Dios me ha puesto a servirle aquí. Le pedí perdón a Él porque el Señor me dijo que tenía que pedirle perdón y durante todo ese tiempo que me ha agarrado del Señor, el Señor me ha ayudado mucho a entender su misericordia hacia mí, porque mi ex está tan consumido en el alcohol y consumido con una mujer que lo induce a eso, que él no tiene deseo de buscar las cosas de Dios. Primero porque vive en adulterio, vive haciendo cosas indebidas, es un alcohólico y todo, ¿verdad? Entonces él no pretende eso. Entonces digo,
cuál grandes son las misericordias de Dios que me dio a mí ese tiempo para volver a Él. Me dio ese tiempo para arrepentirme y me dio ese tiempo para sacarme. Entonces Él tuvo misericordia de mí. Y entonces, ¿cómo no es de adorarle? Por eso yo a veces les digo, ¿cómo no es de adorar uno a Dios por el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario por nosotros? Yo me bauticé, le dije a mi hermana y a Fabricio, yo quiero bautizarme porque cuando yo me bauticé chiquilla nada que ver, no lo hice con el deseo en el corazón y ahora sí estoy lista para eso. Entonces le dije a ellos que me bautizaran y gracias a Dios desde el momento que me bauticé el Señor ha ido renovando mis fuerzas, renovando todo y sanando todo mi corazón y sobre todo ayudándome a servirle, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros le sirvamos. Y hay muchas cosas que contar, pero ya tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, pero todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, uno tiene que darle gracias, porque Dios es misericordioso. Y no a todos los que se alejan del Señor, no todos los que vuelven al mundo, tienen ese privilegio de volver, porque su corazón se endurece y no lo hacen. Y no sé si es porque, bueno, Dios lo permite, pero Dios toca el corazón de una persona, pero hay corazones muy duros que en lugar de buscarle más bien se alejan más y más. Y cuando Dios hace volver a un pecador, eso es un milagro. Cuando el Señor hace volver a alguien que volvió atrás, eso es por su misericordia, porque en realidad Dios es bueno. Y entonces yo le doy muchas gracias a Dios porque Él tuvo misericordia de mí, está teniendo misericordia de mis hijos. Ahora ya ahí estoy encaminándolos. Ayer, en antier, estuvo mi hijo del medio hablando con Fabricio y yo me sentí también, uy Señor, que Fabricio me lo haga llegar, ¿verdad? Y él le cayó súper bien y todo, hasta quedó contento con Fabricio. Y entonces digo yo, ven, esa es una puerta que se abre, porque yo oro a Dios para que mis hijos lo busquen. No son muchachos que andan en nada, así como, pero el concepto de ellos con Dios es muy aparte. Ellos como que no quieren nada con el Señor. El del medio, el primero no, el mayor, porque él sí, pero le falta también mucho, porque por la sana doctrina a él le falta. Y entonces yo le digo al Señor, yo quiero ser testimonio para mis hijos, yo quiero ser testimonio para la gente, yo quiero que tú me uses y me ayudes, porque el Señor me sacó a mí del fango cenagoso, como dice, el Señor me sacó a mí de esa vida fea, de sufrimiento, y ahí va restaurándole, ahí va ayudándome cada día a estar rectamente, como Él dice. Bueno, ese es mi testimonio, porque digamos, hay cosas, como les digo, hay muchas cosas que no me acuerdo. No sé si el Señor fue que hizo que se me bloquearan, pero hay muchas cosas que no me acuerdo. Quiero cantar una canción, pero no sé si se escucha, ¿verdad? Porque quería cantar, pero sí se escucha. Entonces quiero cantar una canción, que esa canción dice cómo el Señor lo saca a uno del lodo cenagoso, ¿verdad? Y nos hace cada día estar bien, nos rescata, nos libra, nos limpia, nos transforma. Vamos a cantarla. ¿No le sirve? Si es que como está lloviendo mucho. Pero sí, el Señor ha sido bueno conmigo. El Señor ha sido muy bueno conmigo y me ha ayudado. El Señor me ha transformado y cada día me está transformando para que yo le sirva. Y así como yo quiero que muchas personas lleguen a los pies de Él, ¿verdad? Así yo le doy gracias a Él porque Él me trajo otra vez al camino. Démosle un aplauso al Señor en esta tarde. Tarde y noche ya, pero Él merece eso.